Bien, en este ejercicio había que revisar y analizar bien lo que dice la redacción, porque en la redacción te van a decir que son dos tipos de movimientos diferentes. ¿Por qué van a ser dos tipos de movimientos diferentes? Si leemos la redacción, dice: un automovilista conduce por un camino recto con una rapidez constante de 15 metros sobre segundo. Justo cuando pasa frente a un policía en moto que se encuentra estacionado, este empieza a acelerar, o sea, el de la moto, el policía, y acelera a razón de 2 metros segundo al cuadrado para alcanzarlo. Suponiendo que el policía mantiene esa aceleración, te piden determinar la rapidez de la moto en el instante que alcanza el automovilista y la distancia recorrida por la moto hasta que alcanza el automovilista. Si te das cuenta, en ambos casos, para el inciso A y para el inciso B, lo que te piden es cuando la moto alcanza al automovilista. Entonces hay que enfocarnos en ellos dos, en la moto y el automovilista, y que cada uno de ellos va a presentar situaciones diferentes. ¿Por qué razón? Fíjate bien, lo voy a dibujar aquí. Voy a dibujar la moto, la moto, lo voy a poner de color rojo, ¿ok? Y el automovilista lo voy a poner de color azul. Si nos vamos a la redacción, nos dice que un automovilista conduce por un camino recto con una rapidez constante. Acuérdate que habíamos dicho que si hablábamos de rapidez por las unidades nos podemos determinar que es velocidad. Entonces este cuate se mueve a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa? Es una rapidez constante. ¿Qué significa? Acuérdate que ya vimos en sesiones pasadas que la palabra constante significa que no varía. Y entonces si va a una rapidez constante, o sea, una velocidad constante, la velocidad de este nunca va a variar. Va a seguir siendo siempre la misma. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que darte cuenta, que el movimiento es a velocidad constante, así que es un movimiento rectilíneo uniforme porque se mueve a través de una línea recta. Dice que justo cuando pasa enfrente de un policía en moto que se encuentra estacionado, si este se encuentra estacionado, ¿cuál va a ser la velocidad? Cero. Velocidad va a ser cero. Y luego empieza a acelerar. Y si empieza a acelerar con una magnitud de 2 metros segundo al cuadrado, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y entonces acuérdate que en el movimiento acelerado o desacelerado tenemos 4 ecuaciones. Y dentro de estas 4 ecuaciones van a haber dos velocidades, iniciales y finales. La inicial es cuando parte el reposo y la final, ¿cuándo va a ser? Vamos a continuar leyendo. Dice: este empieza a acelerar a una razón de 2 metros segundo al cuadrado para alcanzarlo. Suponiendo que el policía mantiene esta aceleración, o sea que no va a variar tampoco, la aceleración va a ser constante, determine la rapidez de la moto. Aquí ya acuérdate que rapidez es velocidad, y si estamos hablando de la moto, entonces se refiere a una velocidad final. La rapidez de la moto en el instante que alcanza el automovilista. Significa sí o sí que en algún momento la moto va a alcanzar al automovilista. Vamos a dibujarlo aquí. Que aquí los dos se van a alcanzar. ¿Okay? Aquí lo alcanza. Y te piden la velocidad de la moto, o sea, la velocidad final, cuando alcanza el automovilista. También te preguntan que cuál va a ser la distancia recorrida por la moto hasta que alcanza el automovilista. Significa toda esta distancia desde que pasa a un lado de él, y conforme va avanzando va a recorrer una distancia que no sabemos cuánto es, pero esa distancia va a ser la misma para los dos porque estamos midiendo desde que pasa uno al lado del otro hasta que se alcanzan. Entonces toda esta distancia va a ser la misma para los dos. ¿Ok? El problema más importante aquí es saber identificar que son dos movimientos diferentes. Uno a velocidad constante, que es el del automovilista, y si se mueve a velocidad constante, acuérdate que la velocidad de él no va a variar, va a seguir siendo siempre la misma. Y si es un movimiento a velocidad constante, entonces tenemos una ecuación con 3 variables: velocidad, distancia y tiempo. Yo se los había puesto ahí. Y en el caso del motociclista, tenemos 5 letras, 5 variables, y aquí ves 1, 2, 3, te falta el tiempo, 4 y la distancia, que son los 5. Las 5 letras, las 5 variables. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí, si quieres, distancia. Nada más para no dejar. Y en el color azul, que es el del carro, son 3 variables. Así que velocidad, que ya puedes ver aquí. Distancia, que también
es la de él, y el tiempo, que no sabemos cuánto. El problema es que si tú llegaste a este punto, te vas a poner a revisar tus datos y darte cuenta que no podemos hacer operaciones, porque en el caso de los azules solamente tengo la velocidad, no conozco ni distancia ni tiempo, y en el caso de los rojos tengo sí velocidad inicial y sí aceleración, pero no tiempo y no velocidad final. No distancia, sí este valor que es 0, por cualquier valor es 0, y vamos a decir que esto se va. La aceleración no, y el tiempo tampoco. Perdón, la aceleración sí, nada más el tiempo no. Velocidad final no, velocidad inicial sí, que es 0, aceleración sí, y distancia no. Distancia no, tiempo tampoco, velocidad inicial sí, y velocidad final no. En todas tengo al menos 2 incógnitas, y entonces yo no voy a poder hacer operaciones de esa manera. Porque este ejercicio se los pedí ahí para puntos, porque precisamente ustedes tenían que revisar qué datos conocías y cómo podías analizar correctamente esta redacción y qué podías tomar como igual. Hubo algunos que lo que hicieron fue, a este le llamaron velocidad inicial y a este final. ¿Por qué vas a ponerle velocidades diferentes si es la misma? Porque en la redacción te dice que es una velocidad constante, que no va a variar, ¿sale? Entonces, aguas ahí. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a interpretar bien la redacción. Ya que lees toda la redacción, te vas a los incisos y te dice la rapidez de la moto en el instante que alcanza el automovilista. Inciso B, la distancia recorrida por la moto hasta que alcanza el automovilista. ¿Qué significa? Ya lo mencioné, que mide desde donde pasa uno al lado del otro hasta que se detienen o hasta que se alcanzan, ¿ok? El problema es que, ¿qué datos tienen en común? ¿Qué datos van a existir en común en toda esta trayectoria? Desde que pasa uno al lado del otro hasta que se alcanza. Pues la distancia y el tiempo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que toda esta trayectoria va a ser la misma distancia que va a recorrer la moto, misma distancia que va a recorrer el automovilista hasta que se alcancen. Por esa razón, nosotros podemos decir que la distancia va a ser la misma para los dos y el tiempo también. Entonces, aquí lo importante es saber que la distancia y el tiempo son los mismos. Pero si tú quieres volver a hacer operaciones, volvemos a lo mismo. No hay manera de hacerlas directamente porque no tenemos datos suficientes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ahí te va. Primero, darnos cuenta que si yo agarro el color azul, que es MRU, lo voy a poner de este lado. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Dijimos que cualquiera de estos dos van a ser iguales tanto para el rojo, que es la moto, como para el azul, que es el automovilista. Si yo agarro la distancia, nada más por agarrar una letra, y yo despejo, me queda entonces distancia es igual a la velocidad por tiempo. Estaba dividiendo, pasé multiplicando, pero solamente tengo este valor, no tengo más, ¿ok? No puedo hacer operaciones. Si me voy a lo rojo, en la primera ni siquiera hay distancia, así que la voy a ignorar. Me quedan 3 opciones. Distancia, no sé, velocidad inicial sí, se va porque está en reposo, la aceleración sí y el tiempo no. Aquí tengo 2 incógnitas. En la siguiente ecuación, velocidad final, que no sé cuánto es, velocidad inicial sí, aceleración sí, distancia no, también 2 incógnitas. Y en la última, 1, 2, 3 incógnitas. Este sí lo conozco. ¿Qué hago? Pues me deshago de ella, de esta, de la última, porque tiene 3 incógnitas. Entonces solamente me quedan 2 opciones. O es la segunda o la tercera. Estas 2 ecuaciones las voy a poner aquí abajo. Y me va a quedar distancia es igual a 1/2 de la aceleración tiempo al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que la velocidad inicial es 0 y la eliminé. Y la otra ecuación es velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por la distancia, pero dijimos que lo que queremos es la distancia, estos dos que están multiplicando pasa dividiendo y me queda velocidad final al cuadrado entre 2 veces la aceleración. ¿Ok? Ahí están las 2 ecuaciones para poder resolver el ejercicio con distancia, pero como yo no conozco valores para hacer operaciones, porque aquí sí y no, aquí sí y no, en ambos lados puedes ver que tenemos incógnitas, pero como ya dijimos que la distancia va a ser la misma para los dos, ahí te va lo mero bueno.
En una ecuación matemática, por ejemplo esta de color azul, es lo mismo que si tú lo escribes hacia la derecha, x es igual a v por t, que si lo escribes hacia la izquierda, v por t, que si lo escribes hacia arriba o si los escribes hacia abajo, ¿verdad? Es lo mismo, solamente estoy cambiando de posición, pero no estoy alterando nada. Bueno, si nosotros dijimos que la distancia va a ser la misma para el rojo que para el azul, yo puedo decir también que la distancia que va a recorrer la moto va a ser igual a la distancia que va a recorrer el automovilista, ¿verdad? Porque van a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. Eso ya lo dijimos. Ahí te va la magia. Si yo agarro esta ecuación y la sustituyo aquí, olvídate de este tantito, esto ahorita no existe. Si yo agarro esa distancia, yo puedo decir que la distancia del automovilista es igual a la velocidad por tiempo. Y vuelvo a lo mismo, velocidad sí la conozco y tiempo no, ¿ok? No estamos cambiando nada, solamente lo voy a dejar representado tantito. Y luego, ahora, si lo que hago es, me olvido de esto y me voy con el rojo. La distancia que va a recorrer la moto, ya dijimos otra vez, que es la distancia que va a recorrer el automovilista, y para determinar esa distancia tengo dos ecuaciones. ¿Cuál vas a utilizar? La que tú quieras. Voy a utilizar la de abajo nada más porque sí. Si yo agarro la ecuación de abajo, solamente me voy a enfocar en esta de abajo. Acuérdate que es lo mismo si yo lo tengo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Si yo lo pongo hacia abajo, me va a quedar velocidad final al cuadrado entre 2 veces la aceleración, ¿verdad? O ese machito. Velocidad final al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Pero como yo había dicho desde un inicio que uno era igual al otro, entonces yo puedo decir que uno es igual al otro y entonces lo que vale cada una de las distancias las puedo también igualar. Pero hay un problema, porque sí conozco la velocidad, sí conozco la velocidad, no el tiempo, sí la aceleración, pero no la velocidad final. Entonces tendría velocidad final entre 2 por 2, 4, que es la aceleración, igual a la velocidad de color azul, esta de aquí, que vale 15 porque te lo da el problema, por el tiempo. Y no puedo hacer operaciones porque tengo una incógnita, dos incógnitas, ¿ok? Entonces regreso, borro todo esto. El azul no hay opción, el azul solamente hay una sola ecuación, así que aquí no puedo hacer nada. Pero en el rojo sí, porque en el rojo acuérdate que había otra ecuación, teníamos dos. La de abajo no me sirvió, entonces voy a utilizar la de arriba, a ver si la de arriba, la ecuación de arriba me sirve. ¿Qué hago? Me regreso otra vez, borro esto y parto otra vez para que quede claro. Solamente voy a hablar del azul, que es el automovilista. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo, despejo distancia y me queda velocidad por tiempo. Y luego me olvido tantito del azul y me voy con el rojo, y dijimos que el rojo, la otra ecuación de la distancia, me va a dar un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como dijimos que uno es igual al otro, entonces también puedo igualar lo de abajo, estos de aquí. Y si sustituyo valores, me va a quedar un medio de la aceleración que vale 2 por tiempo al cuadrado. Es igual a la velocidad que vale 15 por tiempo. 2 entre 2 se hace 1 y entonces me va a quedar t cuadrada igual a 15t. Ahora ya no son dos variables diferentes, es la misma, porque es la misma letra, t cuadrada y t. Junto números con números y letras con letras. En este caso la t la voy a pasar del otro lado porque está multiplicando al 15. Si está multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar t cuadrada entre t es igual a 15. Y con los exponentes este cuadrado se va con este de aquí y el tiempo entonces 15 segundos. Este es el tiempo que va a transcurrir para que uno alcance al otro desde que pasaron a un lado de ellos. Acuérdate que dijimos que tanto la distancia como el tiempo es el mismo porque van a recorrer exactamente la misma cantidad de metros y lo van a hacer en el mismo tiempo. ¿Y cómo sé que eso está correcto? Si dijimos que el tiempo es el mismo para los dos y yo vengo de este lado, sustituyo, distancia es igual a un medio de la aceleración que vale 2 por el tiempo que vale 15 y lo voy a elevar al cuadrado. Y si hago la operación, primero elevas al cuadrado, 15 al cuadrado por 2 entre 2, que es 1, entonces te queda 225 metros.
¿Cómo saber que estamos bien? ¿Cómo lo podemos comprobar? Si dijimos que el tiempo es el mismo tanto para la moto como para el automovilista, también sustituyo acá. Y me debe salir exactamente la misma distancia, porque dijimos que la distancia es la misma para los dos. Velocidad que vale 15 por el tiempo que vale 15. Y 15 por 15, 225 metros. Esa es la distancia que va a recorrer tanto el automovilista como la moto. Entonces este es mi inciso B en cualquiera de los dos que lo quieras ver. Así lo compruebas. Y acuérdate que dijimos que tenemos datos diferentes. Para el caso del automovilista, solamente una ecuación con 3 variables: velocidad, distancia y tiempo. Velocidad 15 del automovilista. La distancia, ya dijimos 225. Y el tiempo 15 segundos. Ya completaste estos 3 datos. Palomita, palomita, palomita. Y solamente hace falta el de el movimiento acelerado, que es el de la moto. Ya tenemos la distancia, porque, perdón, así el tiempo que vale 15, dijimos que es el mismo para los dos. La distancia, que son 225 metros, aquí está comprobado. Y para el inciso A me falta la rapidez de la moto en el instante que alcanza el automovilista. Acuérdate que la rapidez, estamos hablando de velocidad, y como son 5 letras, 5 variables para el MRUA, ves 1, ves 2, ves 3, ves 4. ¿Cuál falta? Nada más el de velocidad final, que es la rapidez cuando alcanza uno al otro. ¿Y de qué ecuación vas a utilizar? Pues acuérdate que tenemos estas 4. Ahora sí ya tenemos datos, ahora sí ya podemos utilizar la que quieras. ¿Cuál vas a utilizar? La que más se te antoje. Puedes utilizar la primera si quieres. Tendrías velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es lo que tú quieras saber. La inicial es parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. La aceleración sí, y el tiempo también. ¿Qué velocidad debe ser? Algunos me dijeron que aquí tenía que ser 15 para que lo alcanzara. Pero si tú partes del reposo y este cuate ya pasó con una cierta ventaja y tú vas a su misma velocidad, ¿en algún momento lo vas a alcanzar? No. Tienes que tener una velocidad mayor para poderlo alcanzar. Si no, nunca lo vas a alcanzar. Tiene que ser sí o sí mayor a 15. Y lo compruebas aquí. La aceleración, que vale 2, por el tiempo, que vale 15, 30 metros segundo. ¿Es mayor a 15? Sí, tenía que ser sí o sí mayor para poder alcanzarlo. Si no, nunca en la vida lo iba a alcanzar. Ok, entonces desde aquí tenían que, o sea, desde la redacción se debieron de haber dado cuenta que eran dos movimientos diferentes. ¿Sale?